¿Alguna vez has sentido que algo intentaba derribarte, incluso cuando todo lo hacías bien? Como si una fuerza invisible se moviera contra ti, minando tus fuerzas, sacudiendo tus emociones e intentando borrar tu fe. Quizás no puedas explicarlo, pero lo sientes. Sientes el peso, la resistencia, la batalla que no es física sino espiritual. Y es en esos momentos, cuando todo parece descontrolarse, que el Salmo 91 se revela no solo como un texto bíblico, sino como una armadura viviente, un escudo, invisible, capaz de neutralizar las fuerzas opuestas que surgen cuando el alma decide permanecer en la fe. Lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte, porque el Salmo 91 no es solo una oración de protección, sino una declaración de guerra espiritual, una promesa divina que asegura ninguna arma forjada contra ti prosperará. Estas palabras conllevan un poder oculto, una fuerza que el doctor David Yonggi Cho llamó fe activa, la fe que no solo cree, sino que se mueve, toma posición y declara con autoridad: nada puede tocar al que habita bajo la sombra del Altísimo. ¿Cuántas veces te has visto rodeado de situaciones sin sentido, ataques inesperados, puertas que se cierran, personas que se alejan o incluso pensamientos que te hacen dudar de ti mismo? Quizás no te des cuenta, pero es en estos momentos que el enemigo intenta forjar sus armas: el miedo, el desánimo, la duda, la confusión. Son herramientas invisibles creadas para debilitar tu mente antes de alcanzar tu fe. Pero el Salmo 91 revela un secreto que pocos entienden. Cuando moras en la presencia de Dios, nada puede tocarte sin pasar primero por sus manos. El Dr. Cho llamó a este salmo el manual de protección espiritual, porque enseña cómo mantener el alma firme incluso cuando el mundo a nuestro alrededor se derrumba. Explicó que hay una diferencia entre orar por protección y vivir protegido. La oración es el primer paso, pero permanecer es el secreto. Morar en el escondite del Altísimo es una decisión diaria. Significa confiar, incluso cuando no se comprende. Significa descansar, incluso cuando el caos intenta gritar con más fuerza. Y es en esta morada donde se cumple la promesa: se pueden forjar armas, pero nunca prosperarán. Quédate conmigo hasta el final, porque comprender esta promesa cambia por completo tu perspectiva de las luchas de la vida. Cuando Dios dice que ninguna arma prosperará, no promete ausencia de batalla, promete victoria, promete presencia, promete que, incluso en medio del ataque, su mano permanece sobre ti, y esa es la esencia del Salmo 91. No se trata del tamaño del enemigo, sino de la fuerza del refugio. El Dr. Cho siempre enseñó que la fe es el mayor escudo espiritual. Decía que cuando el alma está llena de fe, las flechas del miedo no encuentran espacio, que el secreto reside en activar la palabra, no solo leerla, sino declararla con convicción, hasta que la mente crea y el corazón encuentre paz. La fe es el lenguaje del cielo, dijo, y el enemigo no entiende a quien habla con autoridad espiritual. Esta autoridad no es arrogancia, sino intimidad. Es la confianza que surge al conocer al pastor, no solo al oír hablar de él. Y precisamente por eso el Salmo 91 es tan poderoso. No se recita solo, se vive. No es solo una oración, es una armadura. Y esta armadura no es de hierro, sino de presencia, la presencia de Dios. Es lo que te cubre cuando todo parece desmoronarse, lo que te protege cuando el enemigo intenta atacarte y lo que te levanta cuando las fuerzas humanas se agotan. Cada versículo de este salmo es como una llave espiritual, un decreto de autoridad sobre el miedo, la oscuridad y todo lo que intenta apartarte de la luz. Y cuando comprendes esto, descubres que la protección divina no es pasiva, es activa. Está viva, es constante.
Se manifiesta cada vez que decides confiar, cada vez que oras con fe, cada vez que declaras que Dios es tu refugio y tu fortaleza. Ahora quiero guiarlos a una comprensión más profunda de esta promesa, porque hay un poder oculto en la expresión «ninguna arma forjada prosperará», que va mucho más allá de lo que se ve a simple vista. De eso hablaremos a partir de ahora. Y al escuchar todo esto, quizás sientas que algo despierta en tu interior. Un recuerdo, una emoción, la certeza de que este mensaje no llegó por casualidad. ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de escuchar algo exactamente así, en el momento justo? El Salmo 91 tiene este poder. Habla directamente al alma de quienes están cansados de luchar solos, de quienes han enfrentado ataques invisibles y aún siguen de pie. Es como si cada palabra reavivara la fe y nos recordara que incluso cuando surge el mal, Dios permanece inquebrantable. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo con lo que más te ha conmovido hasta ahora. Puede ser una experiencia, un pensamiento o incluso una simple frase, porque cuando compartes, otros que pasan por dificultades similares también encuentran fuerza. Tu comentario podría ser justo la palabra que alguien necesita para seguir adelante hoy. Y eso es lo que hace que este espacio sea tan especial. No es solo un canal, es una comunidad de fe, donde cada voz tiene el poder de inspirar y transformar. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de mensaje. Cada me gusta, cada comentario, cada nueva suscripción ayuda a llevar esta luz aún más lejos, rompiendo barreras digitales y llegando a donde el corazón humano necesita ser tocado. Cuando interactúas, el algoritmo entiende que este contenido tiene valor, pero más que eso, el cielo entiende que hay personas dispuestas a difundir esperanza. Así que, si este mensaje te fortaleció de alguna manera, deja tu me gusta como muestra de fe. Y si aún no eres parte de este viaje, suscríbete al canal para seguir acompañándome en cada nuevo video. Aquí buscamos comprender el lado espiritual de las cosas, pero también aprender a vivir con mayor confianza, incluso cuando el mundo intenta derribarnos. Y lo más hermoso es que no estás solo en este viaje. Cada persona que viene aquí trae una nueva llama, y juntos todos iluminan algo mucho más grande. Ahora, quédense conmigo, porque hay una revelación aún más profunda escondida en esta promesa. Y lo que viene a continuación les mostrará por qué ninguna arma forjada contra ustedes tiene el poder de ganar cuando la fe se convierte en su escudo. El Salmo 91 es una de las promesas más poderosas de la Biblia, pero también una de las más incomprendidas. Mucha gente lo recita como si fuera una fórmula mágica, esperando que sus palabras por sí solas alejen el mal. Pero el verdadero poder de este salmo no reside en repetirlo, sino en vivirlo. El doctor David Yonggi Cho explicó que no es simplemente una oración de protección, sino un pacto espiritual entre el creyente y el Todopoderoso. Un pacto silencioso nacido de la comunión diaria y una confianza inquebrantable. Cuando David escribió, «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente», no se refería a una visita ocasional a la presencia de Dios, sino a una permanencia constante. Habitar es permanecer, vivir allí, es decidir hacer de la presencia divina tu refugio espiritual. Cho dijo que el verdadero secreto del Salmo 91 es la permanencia constante. No se trata de acudir a Dios solo cuando el miedo te atenaza, sino de aprender a vivir al abrigo de su presencia cada día. Es como vivir en un refugio invisible, un campo espiritual donde nada puede penetrar sin permiso. Y eso es precisamente lo que más teme el enemigo. Un corazón que ha aprendido a vivir al abrigo de la sombra del Todopoderoso. Puede que incluso forje sus armas,
pero cuando estás en esa morada, pierden su poder incluso antes de alcanzarte. Las armas se forjan, sí, se planean tras bambalinas, disfrazadas de problemas, palabras duras, crisis emocionales o ataques espirituales. Pero el salmista nos muestra la verdad oculta. Estas armas no prosperan porque algo mayor está obrando. La presencia de Dios es un escudo viviente que no solo te protege, sino que se anticipa a ti. Identifica el ataque antes de que ocurra y neutraliza el mal antes de que toque tu espíritu. Es como si el cielo se interpusiera entre tú y el peligro. El mal lo intenta, pero no logra traspasar la puerta. El Dr. Cho explicó que esta realidad espiritual se activa por la fe y se sustenta en la intimidad. Dijo que el poder del Salmo 91 no reside en las circunstancias, sino en la mentalidad de quienes lo viven. Es la fe la que crea la atmósfera de protección y es la comunión la que la mantiene. Por lo tanto, el salmista no dice «quien busca refugio», sino «quien mora». Lo que lo cambia todo es el verbo. Morar es permanecer incluso cuando la vida es difícil, incluso cuando el miedo azota, incluso cuando el silencio parece eterno. Es tener la confianza de que, incluso sin ver, Dios sigue actuando en silencio, preparando liberaciones que aún no has percibido. Este es el punto en el que la fe deja de ser teoría y se convierte en experiencia. Cuando el alma aprende a descansar, el espíritu se fortalece. La presencia de Dios empieza a ocupar el espacio que antes ocupaba el miedo y descubres que ninguna fuerza opuesta puede tocarte. Las armas del enemigo pueden estar bien forjadas. Algunas incluso parecen golpearte, pero no prosperan porque Dios transforma cada golpe en crecimiento, cada herida en sabiduría y cada dolor en fortaleza. Así es como Él triunfa. No solo liberándote, sino moldeándote. Imagina lo que significa vivir según esta promesa. Es caminar por la vida con la certeza de que nada te sucede fuera del control divino. Es como atravesar una tormenta sabiendo que hay un paraguas invisible sobre tu cabeza. Sientes el viento, oyes los truenos, pero permaneces protegido. Así funciona la fe viva. No anula la realidad, sino que te eleva por encima de ella. El Salmo 91 no te exime de las luchas, pero te asegura que ninguna de ellas tendrá el poder de destruirte. El Dr. Cho dijo que la presencia de Dios es como un manto espiritual. Cuando oras, meditas y confías, este manto se extiende sobre ti y crea una atmósfera donde el mal no tiene cabida. Lo llamó la zona de refugio espiritual, un estado donde la mente, el cuerpo y el espíritu se alinean con el cielo. En este nivel de comunión, el alma ya no reacciona por miedo, sino por fe. Y cuando vives en esta clase de entrega, las armas fallan. El enemigo puede disparar, pero el proyectil se desvanece en el aire. Hay una transformación silenciosa que ocurre en quienes habitan en el escondite del Altísimo. La ansiedad da paso a la paz, la duda se transforma en confianza y el miedo en discernimiento. Esta es la diferencia entre quienes conocen el Salmo 91 y quienes lo viven. Uno recita palabras, el otro experimenta poder, y este poder es invisible, pero real. Se manifiesta en decisiones más sabias, pensamientos más equilibrados y reacciones más serenas. Es como si Dios comenzara a influir en cada aspecto de tu vida desde dentro. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay algo sorprendente en este escondite del Altísimo que va más allá de la protección. El Dr. Cho explicó que morar en Dios también es morar en la sabiduría, y esto cambia por completo el camino. Cuando el alma se alinea con la presencia, se empieza a ver las situaciones de otra manera. Lo que antes parecía una derrota empieza a revelarse como una liberación disfrazada. Lo que se interpretaba como un retraso empieza a revelarse como protección divina. Esto es lo que el Dr. Cho llamó visión espiritual ampliada, la capacidad de ver tras bambalinas de la providencia.
Esta comprensión lo cambia todo. Dejas de luchar contra el proceso y empiezas a cooperar con él. La fe madura. El corazón aprende a descansar, no porque las circunstancias hayan mejorado, sino porque finalmente comprende quién está al mando. Es esta confianza la que transforma el Salmo 91 de una simple oración a un estilo de vida. El secreto espiritual de la protección divina es, de hecho, una invitación a la transformación interior. Dios no solo quiere protegerte de las tormentas, quiere enseñarte a sortearlas. No solo quiere defenderte de las armas, sino prepararte para que seas intocable desde dentro. Esto es lo que significa estar escondido. Es cuando tu alma se vuelve tan fuerte que el mal ya no puede quebrantarte, incluso cuando aún intenta alcanzarte. Vivir esta promesa significa entrar en un nuevo estado de conciencia espiritual, donde la fe deja de ser un refugio de emergencia y se convierte en un estilo de vida. Significa despertar cada día con la certeza de que el mismo Dios que te protegió ayer te cuida hoy y ya ha partido mañana. El enemigo sigue forjando sus armas, pero quienes moran al abrigo del Altísimo saben que todas fracasarán, porque la presencia de Dios no solo defiende, sino que disuelve, transforma y te da la victoria incluso antes de que comience la batalla. Comenta allí, eso tiene sentido para mí. Hay batallas que no dejan cicatrices visibles, pero que desgastan el alma. Son las guerras silenciosas que se libran en la mente y el corazón, cuando el miedo intenta reemplazar la fe y la duda empieza a susurrar que quizás Dios no actúe esta vez. Estas son las armas invisibles, las más sutiles, las más peligrosas y también las más frecuentes. El enemigo no siempre se manifiesta de forma tangible. A menudo actúa desde dentro, debilitando la confianza, alimentando la ansiedad y distorsionando la visión espiritual. Sabe que si logra influir en nuestros pensamientos, puede socavar el poder de la oración. Por eso el doctor David Yonggi Cho afirmó que el campo de batalla más intenso no está afuera, sino dentro de la mente. El miedo constante, el desánimo, la fatiga espiritual son como flechas silenciosas, disparadas con precisión. No las ves venir, pero sientes su impacto. Te paralizan, te hacen dudar, te quitan energía. ¿Cuántas veces te has sentido así, haciendo en todo lo posible, pero sintiendo que algo invisible te quita la fe, como si hubiera resistencia espiritual a cada paso? Y aún así, de alguna manera, te mantuviste en pie. Esta es la prueba viviente de que la promesa del Salmo 91 obra en ti, incluso cuando tu cuerpo está cansado. El doctor Cho solía explicar que el enemigo no necesita destruir a quienes puede distraer. La duda es su arma más efectiva, porque quienes dudan debilitan la oración, y cuando la oración pierde fuerza, el corazón pierde el rumbo. Por eso, enseñaba que el poder de la oración diaria y la palabra hablada con fe crea una barrera espiritual alrededor de la mente y el corazón. Es como un escudo invisible que bloquea los pensamientos negativos, las voces internas del miedo y las influencias externas del desánimo. Cuando oras en voz alta, declaras la palabra y reafirmas tus creencias, el mundo espiritual se mueve. La atmósfera cambia y la mente se realinea con el cielo. Hay una verdad oculta en esto. Las palabras tienen poder creativo. La fe se manifiesta a través de lo que se dice con convicción. Por eso, el doctor Cho animó a practicar la confesión diaria de fe. Dijo que cuando el miedo ataca, la respuesta debe ser inmediata, no con lamentaciones, sino con declaraciones de autoridad. Decir: el Señor es mi refugio. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Esto no es negar la realidad. Es afirmar el dominio espiritual sobre ella. Es tomar el control de lo que se puede controlar, los pensamientos, y entregar el resto a Dios. Estas armas invisibles se infiltran en momentos estratégicos, cuando el corazón está cansado, cuando la mente está abrumada, cuando las oraciones parecen no tener respuesta.
y es precisamente entonces cuando más se necesita la fe. El doctor Cho dijo que la verdadera fe es como una lámpara encendida en la niebla. Puede que la niebla no desaparezca de inmediato, pero la luz te permite seguir viendo el camino. Incluso sin comprenderlo todo, sigues adelante. El miedo es astuto. Se disfraza de prudencia, se disfraza de lógica y se disfraza de realismo, pero en el fondo es el eco de las mentiras que intentan silenciar la voz de la esperanza. La duda intenta erosionar lo que Dios ya ha prometido, y la fatiga espiritual intenta hacerte desistir un paso antes de que el milagro ocurra. Por eso el Salmo 91 es mucho más que un texto bonito, es un marco espiritual que te enseña a perseverar. Cada versículo es un recordatorio de que el refugio no está afuera, sino adentro. Cuando oras con fe, algo cambia en tu energía interior. Tu espíritu comienza a vibrar de forma diferente. Es como si tus células recordaran quién las creó. El miedo se desvanece, tu mente se aclara y tu corazón vuelve al ritmo de la confianza. Es en este punto que la presencia de Dios se manifiesta de forma casi tangible, no como un milagro externo, sino como una paz que envuelve y estabiliza. Y esta paz es la prueba de que las armas invisibles no han logrado penetrar. El doctor Cho dijo que hay niveles de oración. El primero es cuando hablas con Dios. El segundo es cuando empiezas a escuchar a Dios. Y el más alto es cuando sentir Dios. Y sentir a Dios es lo que destruye las armas invisibles. Porque cuando se percibe su presencia, el miedo no tiene dónde esconderse. La mente se alinea, el alma se calma y el cuerpo se renueva. Él llamó a esto renovación espiritual mediante la morada divina, el momento en que el alma cansada encuentra descanso en el Creador mismo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay un detalle espiritual que cambia por completo la forma en que enfrentamos las guerras internas. Cuando el salmista dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, no dice que no habrá armas, sino que no tendrán éxito. Esto significa que incluso las batallas que parecen derrotas son parte de la estrategia de Dios. Dios permite algunas luchas no para destruirte, sino para fortalecerte. Usa las flechas del enemigo como entrenamiento para tu resiliencia. Cada ataque que superas se transforma en autoridad espiritual. Por eso, el miedo y la fatiga espiritual nunca tendrán la última palabra. Lo que hoy parece debilidad puede ser la raíz de tu fortaleza mañana. La duda que intenta paralizarte es el punto preciso donde Dios te demostrará que sigue actuando. Y esa es la belleza del Salmo 91. No promete la ausencia de dolor, pero sí garantiza protección durante el proceso. Cuando comprendes esto, cambias tu forma de reaccionar ante las crisis. En lugar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto?, empiezas a preguntarte, ¿qué intenta mostrarme Dios a través de esto? Este simple cambio de mentalidad es una de las armas más poderosas contra el enemigo. Rompe el ciclo del miedo y transforma el sufrimiento en sabiduría. Quizás estés viviendo exactamente este tipo de batalla ahora mismo, una lucha silenciosa e invisible que nadie a tu alrededor comprende. Pero si sigues de pie, es porque la presencia de Dios sigue sosteniéndote. El miedo puede tentarte, la duda puede susurrar mentiras, pero la fe es más fuerte, e incluso sin darte cuenta, ya estás ganando. Comentario: yo también estoy en este viaje. El Salmo 91 es, de hecho, un verdadero manual de guerra espiritual. Cada versículo contiene una pieza de la armadura invisible que Dios nos da para resistir el mal. El doctor David Yonggi Cho explicó que la fe no es solo un sentimiento, sino una vestidura. Cuando uno está revestido de la presencia divina, ningún ataque tiene verdadero poder sobre el alma. Dijo que la vida espiritual es como un campo de batalla,
Y el Salmo 91 es la estrategia perfecta que Dios mismo dio a sus hijos. En él se esconden armas espirituales que no solo defienden, sino que también restauran. La fe es el escudo, la confianza, la coraza, la presencia de Dios, el refugio, los ángeles, los guardianes, y la palabra, la espada que corta todo intento de destrucción. Cuando leemos "El que habita al abrigo del Altísimo", se declara que el refugio no está hecho de muros, sino de fe. Esta es la armadura invisible, el acto de creer tan profundamente que la mente y el corazón se vuelven impenetrables. Es en este estado espiritual que el mal pierde su poder. El Dr. Cho dijo que el secreto no está en huir del ataque, sino en permanecer firme, revestidos de la presencia de Dios. Porque quienes viven en constante comunión no solo sobreviven a la guerra, sino que caminan en victoria. Cada versículo del Salmo 91 representa una capa de protección que envuelve al creyente. Diré del Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza. Es la declaración que cubre el espíritu. No te sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará tu morada. Es el decreto que rodea el hogar. Porque a sus ángeles mandará acerca de ti. Es la frase que cubre el camino. Y cuando el salmista afirma, caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no se acercará. Describe el impacto de la armadura espiritual en acción. Una barrera inquebrantable entre el caos y el signo en corazón. Esta protección no es simbólica, es real. Se manifiesta en decisiones sabias, en intuiciones que alejan el peligro, en la fuerza que surge cuando todo parece perdido. El Dr. Cho enseñó que la oración transforma lo invisible. Cuando el alma habla con convicción, el mundo espiritual responde. Por lo tanto, orar con fe es más que pedir, es declarar, es ejercer autoridad. La fe activa no suplica, proclama, y cuando el creyente declara con confianza, el cielo se mueve. Hay una diferencia entre orar con miedo y orar con autoridad. El miedo implora, la fe dicta. El miedo exige protección, la fe declara la victoria. El Dr. Cho dijo que las palabras tienen una vibración espiritual, y cada vez que un creyente expresa la verdad divina con el corazón en armonía con el cielo, algo sucede en el reino invisible. Es como si se invocara la luz y todas las sombras se dispersaran. Esta es la esencia de la armadura espiritual, la capacidad de responder a la oscuridad con la voz de la fe. Cierra los ojos un momento e imagínate envuelto por esta presencia. Respira hondo y repite, aunque sea en silencio. Señor, vísteme con tu presencia, que ninguna arma forjada contra mí prospere y que toda fuerza opositora se disuelva ante tu luz. Siente el peso de estas palabras. No son solo sonido, son energía, son decreto. Y cuando declaras esto con un corazón rendido, la atmósfera cambia. El alma se fortalece, el miedo se desvanece y el espíritu se realinea con el cielo. El Dr. Cho comparó la fe con un escudo de luz. Dijo que cuando el corazón está lleno de confianza, el mal no encuentra ninguna brecha. Esta luz espiritual se construye a diario, con la oración, con la palabra, con la vigilancia interior. No es una fuerza que se adquiere de golpe, es algo que se cultiva. Con cada oración, el escudo se vuelve más sólido, con cada acto de fe, más resistente, hasta que un día las flechas disparadas ya no duelen, solo rebotan, porque el espíritu ha madurado demasiado para ser herido. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay un detalle sutil y poderoso en esta armadura espiritual que muchos pasan por alto. No es solo defensa, también es sanación. Cuando te revistes de la presencia divina, lo herido comienza a restaurarse. Las cicatrices emocionales se convierten en testimonios, los traumas en sabiduría. El mismo escudo que te protege también te repara. Es el poder de Dios obrando en tu interior, sanando lo que la vida ha intentado destruir. Este proceso es silencioso,
pero tiene un impacto inmenso. La mente comienza a liberarse de viejos miedos, el corazón recupera la confianza y el alma, antes cansada, recupera su resplandor. El doctor Cho dijo que la fe tiene una frecuencia, vibra, y esta vibración reorganiza todo a su alrededor. Donde hay verdadera fe, el caos se desintegra. Esta es la guerra invisible que se libra a diario, el choque entre lo eterno y lo fugaz. Y cuando la fe triunfa, reina la paz. Cada vez que proclamas la palabra con convicción, algo se mueve a tu alrededor. El ambiente se vuelve más ligero, tus pensamientos más claros, e incluso tu cuerpo físico responde. Es el Espíritu Santo activando tu armadura, recordándote que nunca estás desprotegido. Incluso cuando las luchas son intensas, incluso cuando parece que el mal surge por todas partes, la presencia de Dios cubre cada detalle. El Salmo 91 es más que una promesa, es una tecnología espiritual. Enseña cómo ejercer la fe de forma práctica, transformando las palabras en escudo, la oración en espada y la confianza en refugio. Esta es la estrategia del cielo aplicada a la tierra. Cuando el corazón aprende este código, el miedo pierde terreno y el enemigo también. Así es como los fieles triunfan, no con la fuerza de sus brazos, sino con la fuerza de su fe. Y esta es la verdadera esencia de la armadura espiritual. No se desgasta, no se rompe, no se oxida, crece con la fe. Y cuanto más oras, más resistente se vuelve. Es una cobertura divina que te envuelve en paz, discernimiento y fuerza interior. Es el reflejo de un alma que comprende que el mal puede intentarlo, pero nunca vencerá a quienes viven protegidos por la presencia de Dios. Comenta allí, eso tiene sentido para mí. Hay una profunda verdad escondida entre las líneas del Salmo 91. No es una promesa de ausencia de batalla, sino una garantía de presencia en medio de ella. El salmista nunca dijo que el mal no lo intentaría, pero afirmó con convicción que no ganaría. Y eso es lo que hace de este pasaje un verdadero mapa de la victoria de los justos. Cada versículo es una coordenada espiritual, un recordatorio de que cuando la fe es activa, ninguna fuerza opuesta puede prosperar. El doctor David Yonggi Cho siempre decía que el secreto de la victoria no es evitar la confrontación, sino reconocer a quien te acompaña en ella. 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti no se acercarán. Esta no es solo una frase de aliento, es una revelación de poder. Muestra que el campo de batalla puede ser el mismo para todos, pero el resultado es diferente para quienes viven bajo la protección divina. El mal puede surgir, las armas pueden forjarse, pero en la luz, todo lo forjado en la oscuridad se desintegra. Lo que parecía grande se desmorona, lo que parecía una amenaza pierde su fuerza, y lo que parecía una derrota se convierte en una lección aprendida. Por eso el Salmo 91 es más que una oración, es un pacto entre el alma y el Todopoderoso, un acuerdo espiritual que establece protección, propósito y victoria. La fe, en este contexto, es el muro invisible que el enemigo no puede cruzar. El doctor Cho afirmó que el poder de la fe no reside solo en el acto de creer, sino en permanecer fiel, incluso cuando nada a nuestro alrededor lo confirma. Es fácil confiar cuando todo marcha bien, pero la verdadera fe se revela en las noches silenciosas, cuando el corazón está cansado y el cielo parece silencioso. Es en ese momento que la fe se convierte en un escudo. Es cuando el Espíritu dice, confío, incluso sin comprender que el milagro comienza a manifestarse. El Salmo 91 enseña que los justos no triunfan por la ausencia de ataques, sino por la resiliencia espiritual que desarrollan a lo largo del camino. Cada vez que el miedo intenta regresar, la confianza responde. Cada vez que el mal intenta acercarse, la presencia de Dios crea distancia. Esta dinámica invisible es lo que el doctor Cho llamó la física de la fe,
una ley espiritual donde todo lo que se hace en nombre de Dios vibra en una frecuencia diferente, una que el mal no puede soportar. Cuando el alma está alineada con la presencia divina, nada puede resistirla. Piénsalo, el mal no prospera porque no encuentra terreno fértil donde crecer. La mente de los fieles se convierte en tierra santa, la presencia de Dios en atmósfera y la fe en un muro. Nada puede germinar donde hay luz. El enemigo puede incluso intentar sembrar semillas de miedo, pero mueren antes de que puedan echar raíces. Este es el poder de la presencia. Desarma incluso antes del ataque, se disuelve incluso antes del impacto, protege incluso antes de que se acerque el peligro. Esta es la victoria de los protegidos. No es conquistar por la fuerza, sino permanecer intocable por la gracia. El Dr. Cho solía decir que el verdadero triunfo se da cuando el mal pierde el acceso a la mente. El cuerpo puede enfrentar tribulaciones, pero quienes tienen un espíritu protegido permanecen en paz. Recordó que el Salmo 91 habla de la liberación no como algo ocasional, sino como un estado continuo, porque Él mandará a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Esta es la declaración de una presencia activa y vigilante que no duerme ni se distrae. Los ángeles son mensajeros del cuidado divino, y los fieles, que viven al amparo del Altísimo, caminan rodeados de un poder que el mundo no comprende, pero respeta. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay una revelación sutil y poderosa en esta idea de la victoria espiritual. No se mide por lo que logras, sino por lo que soportas sin perder la paz. El enemigo no teme a quienes ganan una batalla, sino a quienes no se rinden durante ella. El Salmo 91 no fue escrito para quienes nunca experimentan dificultades, sino para quienes aprenden a mantenerse firmes incluso en medio de ellas. Es esta clase de fe la que hace temblar el infierno. La fe que persevera, que no se rinde, que declara la victoria incluso cuando los vientos soplan en contra. Y quizás este sea el punto más liberador de todos, comprender que la protección divina no es una burbuja que te separa de la vida, sino una presencia que te sostiene en ella. Dios no te aísla, te fortalece, no elimina el campo de batalla, te da autoridad sobre él. Por lo tanto, quienes viven según esta promesa caminan con confianza, no porque se crean invencibles, sino porque saben en quién se fundamentan. Los justos no confían en su propia fuerza, sino en el poder del Altísimo. Es esta certeza la que transforma cada desafío en un trampolín y cada tormenta en una oportunidad para revelar su fe. La victoria de los protegidos es silenciosa, pero profunda. Ocurre en el interior, antes de manifestarse externamente. Es la serenidad en los ojos de quienes enfrentan el caos y aún así logran decir: sé que Dios está conmigo. Es la sonrisa de quienes han perdido algo, pero nunca perdieron la esperanza. Es la valentía de quienes comprenden que el mal puede tentar, pero jamás dominará un corazón revestido de luz. El Dr. Cho solía decir que en sus momentos de mayor presión, cuando todo parecía desmoronarse, repetía en silencio: ninguna arma forjada contra mí prosperará. No era un ritual, era una reafirmación de fe. Decía que esta frase actuaba como una contraseña espiritual, un recordatorio para el corazón de que la batalla ya estaba ganada antes de siquiera comenzar. Y esa es la clave. La victoria de quien está protegido no depende de lo que sucede a su alrededor, sino de lo que permanece en su interior. El Salmo 91 no es un amuleto, es una postura espiritual. Es la decisión consciente de confiar en la luz cuando el mundo está oscuro. Es la decisión de permanecer firme cuando todo a tu alrededor quiere verte caer. Es un recordatorio de que las promesas de Dios nunca fallan, incluso cuando el tiempo se alarga. Su presencia es el refugio que nunca se derrumba, la fortaleza que nunca se quiebra y la voz
que nunca se acalla. Y cuando comprendes esto, el alma cambia de lugar. El corazón deja de temer al mal y empieza a ver más allá. Lo que antes era una lucha se convierte en un aprendizaje. Lo que antes era una carga se convierte en una misión. La fe madura, y con ella nace una nueva forma de ver la vida, más ligera, más segura, más confiada, porque quienes viven al amparo del Todopoderoso no solo sobreviven, sino que prosperan, incluso en medio de la guerra. Comenta allí: ninguna arma forjada me derribará. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje te impactó. Quizás te recordó un momento difícil, una batalla aparentemente interminable, o incluso un momento en el que solo la fe te mantuvo en pie. El Salmo 91 tiene este poder. Habla no solo de protección, sino de confianza, de la certeza de que, incluso cuando todo parece incierto, hay un Dios que controla cada detalle. Y eso es lo que nos une aquí, la búsqueda de esa presencia que calma, protege y transforma. Así que, si esta reflexión te conmovió, dale a me gusta, no por costumbre, sino como un gesto de fe, una señal de que crees en este movimiento espiritual que surge al conectar con la palabra. Y si este contenido te resonó, suscríbete al canal para seguir conmigo en este camino. Aquí, cada video es una nueva oportunidad para fortalecer el alma y renovar la confianza en Dios. Escribe en los comentarios: estoy contigo hasta el final. Quiero saber quién ha permanecido conmigo hasta ahora, quién ha sentido esta presencia, quién ha comprendido que ninguna arma forjada contra nosotros puede prosperar cuando estamos cubiertos por la luz del Altísimo. Y antes de irte, aquí tienes un video que complementa este mismo tema. Haz clic y sígueme, porque la fe es un camino, y cada paso que damos juntos fortalece aún más nuestra confianza en Dios.